Continuamos con la conversación en Diario Dominicano. Tineo, hay un tema sumamente interesante, a pesar de que lo hemos tratado en diferentes ocasiones, pero toma nueva fuerza, que es la crisis de la educación dominicana. Sí. Hace dos o tres semanas, quizás un mes, una jovencita de Higüey salió con un profesor, 3 compañeras más, terminó en desgracia el caso, la muchacha murió, el profesor está detenido, pero está el dolor de la familia, de las compañeras. Y ahora en un liceo de la capital se hace la denuncia que las mismas autoridades de educación la confirman, de que llegaban las jóvenes a sostener relaciones sexuales, toques sexuales en las aulas y aprovechando el recreo, y que en la cafetería de ese plantel también se vendían diversos tipos de métodos anticonceptivos y pastillas de virilidad, pastillas del día después, lo cual uno se pregunta hacia dónde va el proceso educativo, hacia dónde va la escuela, el desorden que se impregna en las aulas con estos últimos acontecimientos, porque hace 2 meses, 3 meses, una jovencita le dio una estocada a otra compañera en el interior, un muchacho le dio a una maestra con una especie de cachiporra, como le llaman, ¿verdad? Una media llena de arena o de tierra. Entonces, falta autoridad en la escuela, no hay duda. Y esto, Villeta, tiene que ver lo que siempre se plantea. El sistema de educación no va a producir cambios si usted no toma en cuenta a todos los actores para que hagan un alto y vean lo que tenemos. República Dominicana se embarcó en la aprobación del 4% del PIB para educación. Sí. Se entendía que con el dinero lo iban a solucionar todos, a pesar de que hubo voces que lo advirtieron, que con el dinero eso no era garantía de que se iban a solucionar los problemas o que el sistema educativo dominicano iba a cambiar. Ahí la principal voz que se levantó en ese momento fue el doctor Leonel Fernández, que en ese momento tenía la condición de presidente de la República. Cuando expresó el criterio de que se debía tomar en cuenta qué usted iba a hacer con esos recursos, se tenía que tomar en cuenta si usted no tiene ningún programa, si usted no tiene ningún plan planificado, de repente le ponen ese dinero y usted no va a saber qué hacer o no le va a dar uso de la manera más adecuada. Y eso explica que parte de ese dinero del 4% lo usaron algunos políticos desaprensivos e inescrupulosos para agenciarse recursos para campaña política. Eso fue una realidad que se dio en República Dominicana. Y por eso usted ve que se han aumentado los recursos para educación, pero el sistema educativo sigue como un tren, que no hay manera de que despegue. Observe el sistema PISA, la medición PISA, que le dice que de 2012 a la fecha, ese sistema de educación no ha aportado cambios en República Dominicana, es decir, siguen las mismas deficiencias en lengua española, en ciencias físicas y matemáticas, siguen los problemas de aprendizaje, y sin embargo, con los recursos de educación se han hecho muchas cosas. Pero eso, ¿por qué pasó? Bueno, si no existía ningún plan nacional definido para hacer inversiones adecuadas, de calidad, iba a ocurrir lo que nosotros vemos ahora. ¿De qué manera cambiar? Nosotros decimos, Villeta, que tiene que verse todos los actores del sistema y de esa manera llegar a hacer un alto y decir, bueno, aquí hay que cambiar, qué hacer para que República Dominicana salga de ese pantano que no la deja caminar en lo que es su sistema educativo. Fíjate, hay otra situación que se da en el sistema educativo que es sumamente doloroso, trágico, y que a futuro uno no sabe en qué va a terminar. En este año todavía los libros de texto no han estado al día. El ministro de Educación señala que antes de finalizar el año escolar los libros van a estar impresos.
Pero hay una litis con empresas que se dedican a editar libros en el sistema del concurso que se siguió, pero no hay libro de texto en las escuelas. Los maestros enseñan en base a su experiencia. Tú eres profesor de historia, por cierto que la historia está segregada de la educación básica, porque iban a cambiar el pensum, entonces la historia la dejaron fuera. Pero tú eres profesor de geografía, por ejemplo, y estás enseñando en base a la experiencia que tú tienes como profesor de geografía en otros años. Pero no hay un libro de texto, no hay un manual a mano que tú puedas seguir, salvo uno viejo de 2 o 3 años atrás. Una verdadera falta de planificación en el Ministerio de Educación. Y uno dice, los maestros, hay que tener bien en cuenta eso, los maestros en una gran cantidad fueron reprobados porque no llenaban las condiciones suficientes académicas para ser aceptados en el sistema. Y lo que se hizo fue que se le dio a muchos una segunda oportunidad y ahí han calificado. Sí. Entonces no son los maestros de nueva entrada. Le bajaron la puntuación también para le bajaron la puntuación. No son maestros totalmente capacitados y por eso quizás se ve la anarquía que hay en los planteles. Y lo otro es que como mejoraron los ingresos de los profesores, se dieron salto de profesionales de otras áreas. Exacto. Que pasaron, se embarcaron en el carro de educación. La educación, sin embargo, si el actor que hace la función de profesor, profesora o maestro, maestra, no tiene la vocación para hacer este trabajo, él puede tener toda la formación en un área específica. Por ejemplo, si es un profesional de ingeniería, un profesional del derecho, tienen especialidades en sus áreas. Pero ya el tema educación, además de la especialización, el actor tiene que tener vocación. Si no tiene vocación, usted va a ver ahí lo que va a ocurrir, lo que vimos en Higüey. ¿Qué pasó en Higüey? Bueno, que una estudiante se va con unos jóvenes, unos amigos que encontró en la escuela. ¿Y qué pasó ahí? Una desgracia. Un caso que todavía las autoridades no han dado una conclusión. En realidad, ¿qué fue lo que pasó? Están las informaciones dispersas del INACYT sobre el caso, pero no se sabe. ¿Y por qué ocurre? Si es un profesor o una maestra o un maestro de vocación, lo primero que sabe es que hay conflicto de intereses. Yo no puedo irme de rumba con un estudiante. Nunca. No lo puedo hacer, no lo debo hacer. Porque porque eso entra en conflicto con mi función. Usted es el maestro, usted es la maestra y tiene que entender su límite. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, porque no se ha trabajado la condición de maestro o maestra Villeta. Y esa deficiencia se da en todo el sistema. El maestro ha perdido autoridad en el aula. Sí. El muchacho, sobre todo en la etapa donde hay adolescentes de 12, 13, 14 años en adelante, el maestro no tiene autoridad. El maestro le llama la atención al muchacho y el muchacho no le hace caso, el estudiante, precisamente por las deficiencias del maestro. Años atrás, nunca tiempos que se ha ido, hay que decir que fue mejor, pero años atrás que había maestros con vocación, era una autoridad. Cuando el maestro hablaba, se le atendía, se le respetaba. Ahora, los maestros agremiados, oye, ¿cuál es el próximo plan de lucha de los maestros? Van ahora a pedir el reajuste de las pensiones de los maestros porque consideran que esa pensión es sumamente baja, reducida, y ya iniciaron una jornada de lucha en que muchas escuelas a principio de la presente semana no se dio docencia porque ellos cogieron a la dirección de pensiones a solicitar que se reunifiquen los salarios de pensionados con el de los maestros. Eso es lo que tiene que cambiar, porque una diligencia de ese tipo se pueden hacer comisiones, que el gremio haga comisiones, pero no paraliza la escuela, porque va a una comisión, pero el hecho de que esa comisión va a la dirección de jubilaciones y pensiones del Estado no implica que se interrumpa la docencia.
que se tome en cuenta todo esto, y de ahí la importancia, Villeta, que todos los actores tienen que sentarse en una mesa y en teoría, en este caso, enseñar racionalidad. Eso es lo que tiene que verse en este caso, Villeta. Exacto, y ya con el año escolar casi finalizando, se presenta uno de los principales inconvenientes para la enseñanza que hay. Si los muchachos tienen tantos problemas de aprendizaje, imagínate tú las pruebas nacionales en 2 partes que le dan, la mayoría son reprobados, no pasan, los queman. Porque si no tienen... no tienen base. Exacto, entonces las pruebas nacionales se encuentran que el 40, el 50, el 60% de los muchachos, estudiantes de primaria, de secundaria, de intermedia, no la pasan. Y cuando llegue el próximo informe de PISA, el mismo problema, República Dominicana estancada, no avanza el nivel de educación. Vamos al cambio y continuamos aquí en la conversación.